Grant farfulló algo, ajustándose el sombrero redondo sobre sus grandes orejas, y Roots comprendió muy vagamente que se trataba de algo sobre el desarrollo de una personalidad. Pero el empleado los dejó tomando el bulevar de la Marne, bajo los focos, con un pasito apresurado. En la puerta del laboratorio, Cottard dijo al doctor que quería hablar con él para pedirle un consejo. Roots, que no dejaba de tocar en su bolsillo la hoja de las estadísticas, le invitó a ir a su consultorio más tarde. Luego, cambiando de opinión, le dijo que él tenía que ir al día siguiente a su barrio y que pasaría por su casa después de almorzar. Cuando dejó a Cottard, el doctor se dio cuenta de que seguía pensando en Grant. Lo imaginaba en medio de una peste, y no de aquella, que sin duda no iba a ser seria, sino en medio de una de las grandes pestes de la historia. Es del género de hombres que quedan a salvo en estos casos. Se acordaba de haber leído que la peste respetaba las constituciones débiles y destruía a las vigorosas, y al seguir pensando en ello, el doctor llegó a la conclusión de que el empleado había un cierto aire de misterio. A primera vista, en efecto, Joseph Grant no era más que el pequeño empleado de ayuntamiento que su aspecto delataba. Alto, flaco, flotaba en sus trajes que escogía siempre demasiado grandes, haciéndose la ilusión de que así le durarían más. Conservaba todavía la mayor parte de los dientes de la encía inferior, pero en cambio había perdido todos los superiores. Su sonrisa, que le levantaba el labio de arriba, hacía enseñar una boca llena de sombra. Si se añade a este retrato un modo de andar de seminarista, un arte especial de rozar los muros y deslizarse por entre las puertas, un olor a sótano y a humo con todos los modales distintivos de la insignificancia, se reconocerá que sólo se podía imaginar delante de una mesa de escritorio, aplicado a revistas las tarifas de las casas de baños de la ciudad, o a reunir por algún joven escribiente los elementos de una información concerniente a la nueva ley sobre la recolección de las basuras caseras. Hasta para un espíritu poco advertido, tenía el aire de haber sido puesto en el mundo para ejercer las funciones discretas, pero indispensables, del auxiliar municipal, temporario, con 62 francos 30 céntimos al día. Esta era en efecto lo que declaraba en el formulario de empleo a continuación de la palabra categoría. Cuando 22 años antes había tenido que abandonar su licenciatura por falta de dinero, había aceptado este empleo que, según le había prometido, lo llevarían a un ascenso rápido. Se trataba solamente de dar durante un cierto tiempo pruebas de su competencia en las cuestiones delicadas que planteaba la administración de nuestra ciudad. En resumen, esto es lo que le habían asegurado. No podían menos de llegar a un puesto de escribiente que le permitiese seguir con holgura. Ciertamente no era la ambición lo que impulsaba a orar a Joseph Grant. Él lo afirmaba con una sonrisa melancólica. Pero la perspectiva de una vida material asegurada por medios honestos, y en consecuencia, la posibilidad de entregarse sin remordimiento a sus ocupaciones favoritas, le sonreía mucho. Si había aceptado la oferta que le habían hecho, había sido por razones honorables, y permítase decirlo, por fidelidad a un ideal. Hacía muchos años que este estado de cosas provisorio duraba. La vida había aumentado en proporciones desmesuradas, y el sueldo de Grant, a pesar de algunos aumentos generales, era todavía irrisorio. Se había quejado a Riots alguna vez, pero nadie daba por aludido. Y aquí estriba la originalidad de Grant, o por lo menos uno de sus rasgos. Hubiera podido hacer valer, si no por sus derechos, de los cuales no estaba muy cierto, por lo menos las seguridades que le habían dado. Pero, primeramente, el jefe del negociado que le habían dado el empleo había muerto hacía tiempo, y él había permanecido allí sin recordar los términos exactos de la promesa que le había sido hecha. En fin, sobre todo, Joseph Grant no encontraba las palabras adecuadas. Esta particularidad era lo que retrataba mejor a nuestro conciudadano, como Roots pudo observar. Esta particularidad era en efecto la que le impedía escribir la carta de reclamaciones que estaba siempre meditando, o hacer la gestión que las circunstancias exigían. Según él, sentía un particular impedimento al emplear la palabra derecho, sobre la cual no estaba muy seguro, y la palabra promesa, que parecía significar que él reclamaba lo que se le debía
y en consecuencia revestiría un carácter de atrevimiento poco compatible con la modestia de las funciones que desempeñaba. Por otra parte, se negaba a usar los términos benevolencia, solicitar, gratitud, porque no los estimaba compatibles con su dignidad personal. Así pues, por no encontrar la palabra justa, nuestro conciudadano había continuado ejerciendo sus oscuras funciones hasta una edad bastante avanzada. Por lo demás, siempre, según decía el doctor Rieux, con la práctica se había dado cuenta de que su vida material estaba asegurada, puesto que no tenía más que adaptar sus necesidades a sus recursos. En vista de esto, reconocía la justeza de una de las frases favoritas del alcalde, poderoso industrial de nuestra ciudad, el cual afirmaba con energía que, en fin de cuentas, insistiendo en esta palabra que era la de más peso en todo el discurso, nunca se había visto a nadie morir de hambre. La vida casi ascética que llevaba Joseph Grant le había, en efecto, liberado de toda preocupación de este orden. Así pues, seguía buscando sus palabras. En cierto sentido, se puede decir que su vida era ejemplar. Era uno de esos hombres tan escasos en nuestra ciudad como en cualquier otra, a los que no les falta nunca el valor para tener buenos sentimientos. Lo poco que manifestaba de sí mismo atestiguaba en efecto una capacidad de bondad y adhesión que poca gente confiesa hoy día. No se avergonzaba de declarar que quería mucho a sus sobrinos y a su hermana, únicos parientes que conservaba y a quienes iba a visitar a Francia cada 2 años. Reconocía que el recuerdo de sus padres, muertos cuando él todavía era muy joven, le entristecía. No se negaba a admitir que adoraba sobremanera cierta campana de su barrio, que sonaba dulcemente a eso de las 5 de la tarde. Pero para evocar estas emociones tan simples, cada palabra le costaba un trabajo infinito. Finalmente, esta dificultad había constituido su mayor preocupación. «Ah, doctor, quisiera aprender a expresarme», hablaba de esto a Rieux cada vez que lo encontraba. El doctor, aquella tarde, al verle marchar, comprendió de pronto lo que Grant había querido decir. Debía de estar escribiendo un libro o algo parecido. Ya en el laboratorio, todo esto tranquilizaba a Rieux. Sabía que esta impresión era estúpida, pero no alcanzaba a comprender que la peste pudiera instalarse verdaderamente en una ciudad donde podía haber funcionarios modestos que cultivaban manías honorables. Más exactamente, no podía imaginar el lugar que ocuparían esas manías en medio de la peste, y por lo tanto, le parecía que, prácticamente, la peste no tenía porvenir en nuestros conciudadanos. Al día siguiente, gracias a una insistencia que todos consideraban fuera de lugar, Rieux obtuvo de la prefectura que se convocase a una comisión sanitaria. Es cierto que la población se inquieta, había reconocido Richard. Además, las habladurías lo exageran todo. El prefecto me ha dicho, obremos rápido pero en silencio. Por otra parte, está persuadido de que es una falsa alarma. Bernard Rieux se fue con su coche a la prefectura. «¿Sabe usted», le dijo el prefecto, «que el departamento no tiene suero?» «Ya lo sé. He telefoneado al depósito. El director ha caído en las nubes. Hay que hacerlo traer de París. Tengo la esperanza de que no sea cosa muy larga. Ya le he telegrafiado». El prefecto estuvo amable pero nervioso. «Comencemos por el principio, señores», dijo. «¿Debo resumir la situación?» Richard creía que esto no era necesario. Los médicos conocían la situación. La cuestión era solamente saber las medidas que había que tomar. «La cuestión», dijo brutalmente el viejo Castle, «es saber si se trata o no de la peste». 2 o 3 médicos lanzaron exclamaciones. Los otros parecían dudar. En cuanto al prefecto, se sobresaltó y se volvió maquinalmente hacia la puerta como para comprobar si sus hojas habían podido impedir que esa enormidad se difundiera por los pasillos. Richard declaró que, en su opinión, no había que ceder al pánico. Se trataba de una fiebre con complicaciones inguinales. Esto era todo lo que podía decir. Las hipótesis, en la ciencia como en la vida, son siempre peligrosas. El viejo doctor Castle, que se mordisqueaba tranquilamente el bigote amarillento, levantó hacia Rieux sus ojos claros.
Después, paseando una mirada benévola sobre los asistentes, se hizo notar que él sabía bien qué era la peste, pero que en verdad reconocerlo oficialmente obligaría a tomar medidas implacables. Sabía que esto era lo que hacía retroceder a sus colegas, y en consecuencia, bien quisiera admitir que no fuera la peste. El prefecto agitado declaró que en todo caso esa no era una manera de razonar. Lo importante, dijo Castell, no es que esta manera de razonar sea o no buena, lo importante es que obliga a reflexionar. Como Rius callaba, le preguntaron su opinión. Se trata de una fiebre de carácter tifoideo, pero acompañada de buhones y de vómitos. He podido verificar análisis en los que el laboratorio cree reconocer el microbio rechoncho de la peste, pero para ser exacto, hay que añadir sin embargo que ciertas modalidades específicas del microbio no coinciden con la descripción clásica. Richard subrayó que esto autorizaba las dudas, y que había que esperar por lo menos el resultado estadístico de la serie de análisis comenzada hacía días. Cuando un microbio, dijo Rius, después de un corto silencio, es capaz en 3 días de cuadruplicar el volumen del vaso, de dar a los ganglios mesentéricos el volumen de una naranja y la consistencia de la papilla, no creo que estén autorizadas las dudas. Richard creía que no había que ver las cosas demasiado negras, y que el contagio, por otra parte, no estaba comprobado, puesto que los parientes de sus enfermos aún estaban indemnes.